Bien, pues entonces ya vimos cómo son las columnas calculadas. Esta que tenemos justo por acá. Pero como te digo, pues no necesariamente que tú hagas columnas calculadas con funciones nativas de MySQL, sino que lo puedes hacer combinando, por ejemplo, operaciones aritméticas, columnas o no necesariamente funciones incorporadas. Pero no te preocupes, ya después vamos a ir viendo con mucho detalle esto de las columnas calculadas. Pero a grandes rasgos es eso, es una columna que no existe físicamente en la tabla, sino que simplemente se vive o se ejecuta dentro del result set, es decir, mientras se ejecuta la consulta. Entonces, este tipo de columnas es llamada un valor calculado o una columna calculada y solo existe en los resultados de la consulta, en el result set. Este que tenemos por acá, acuérdate que el result set o el result grid, como lo conoce MySQL, es el resultado, por decir de una manera, la tabla de solo lectura, como dice por acá, read only, que nos arroja la consulta, el resultado como tal. Entonces, las columnas calculadas o valores calculados, pues solamente viven dentro del result set, dentro del result grid. Entonces, eso para que lo consideres. Regularmente estas columnas calculadas son calculadas en base a otras columnas en la tabla, como ya lo estamos viendo. En adición al select y a las cláusulas from, esta consulta, esta que tenemos por acá, incluye una cláusula where y una cláusula order by. Acuérdate que todos estos se conocen como cláusulas. Select en sí misma es una cláusula, from es otra cláusula, where es otra cláusula y order by es otra cláusula. Entonces cláusula pues se puede decir que es como una instrucción aquí en SQL. La cláusula where da el criterio para que los renglones sean consultados. Con la cláusula where pues ya vimos que en base a un criterio de condición, a una condición, pues con esa condición se va a saber qué renglones se están seleccionando. En este caso, un registro es seleccionado solo si su ID es 4, 1, 2, 18 o 10. Entonces aquí le estamos diciendo que me incluya los registros solamente si su ID tiene el valor 4, 1, 2 o 18 o 10. Aquí le puedes poner tantos valores como tú quieras. Finalmente, los renglones que se están retornando son ordenados por la columna ID. Aquí tú le puedes poner cualquier número de columnas, ya también la vamos a ir viendo. Entonces, el order by también sirve para ordenar el result set, el conjunto de resultados. Esta consulta también muestra el result set o lo que se conoce como result table, porque fíjate cómo aquí el result grid, result table o result set, las tres formas como se le conocen, pues fíjate cómo al final de cuentas es una tablita de solo lectura, como dice por acá, read only. Entonces este ejemplo muestra el result set que es retornado por la sentencia select. Un result set, un result grid o una result table, como lo quieras ver, es una tabla lógica que es creada temporalmente dentro de la base de datos. Y aquí quiero subrayar la palabra clave temporalmente. Este result grid, este grid de resultados, ahora sí que es creado temporalmente dentro de la base de datos. Cuando una aplicación solicita datos de una base de datos, él recibe un result set. Entonces, siempre que tú ejecutes una consulta, siempre te va a retornar un result grid, un result set, un result table, que básicamente es de solo lectura cuando tú pides información a la base de datos. Tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Quiero información de la base de datos. Ah, pues yo te la voy a retornar en forma de grid. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es el result set. Entonces, un vistazo rápido a los conceptos básicos ya para cambiar al tema de cómo consultar información de más de una tabla. Dice, tú puedes usar la sentencia select para obtener columnas seleccionadas y registros de una base table. Acuérdate que base table simplemente es un nombre semántico, no tiene mucho sentido identificar cuál es la base table. Cuando consultamos información de una sola tabla, pues es muy fácil o es muy evidente cuál es la base table, porque es la única. Pero cuando usemos los joins, que más adelantito vamos a ver de manera rápida, pues no es muy difícil detectar cuál es la base table. Pero es lo de menos, el base table simplemente es algo semántico, algo simplemente como que se le da a la tabla para distinguirla del resto. El resultado de un select
es un result table o result set, como la que mostramos justo por acá. Un result set puede incluir valores calculados, columnas calculadas, que ya vimos que son calculadas de otras columnas en la tabla. Con base a cierto número de columnas, tú puedes conseguir lo que se conoce como columnas calculadas. Y una sentencia select es referida comúnmente como una query. Entonces tú siempre que veas una consulta como acá, con un select, con un from, etc., casi siempre a todo esto, en vez de decirle select, una sentencia select, pues se le conoce simplemente como query, consulta. Fíjate, como ya sabemos, la cláusula select ya es una cláusula select en sí misma, pero mucha gente acostumbra a llamarle a toda esta consulta en sí misma, se le conoce como select. Ya después vamos a ver lo que es. Ya vimos el select, el from, los joined, los where, el group by, el having, lo vamos a ver después. Pero regularmente el término select se utiliza indistintamente aquí en SQL. Juntando las tres juntas, juntando todas las cláusulas, mucha gente le conoce select a todo esto. Pero en realidad más técnicamente select simplemente es la cláusula select. Pero pues muchos por comodidad a todo esto, a una consulta ya bien elaborada con todas sus cláusulas, le conocen como select. Pero simplemente es algo indistinto. Tú puedes llamarle a todo esto query o simplemente le puedes llamar select en su conjunto. Entonces vamos a seguir con este vistazo rápido a lo que es el DML. Porque acuérdate que esto es un vistazo rápido, esto no es como tal profundizar. Vamos a ver cómo unir datos de dos o más tablas. Fíjate, vamos a hacer una consulta bien elaborada. Y fíjate que para irnos rápido, bueno, vamos a hacer acá, vamos a irnos a usuarios y vamos a insertar un nuevo registro. Pero mejor lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.